Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Muñoz Escobar, estudiante en Tecnología de Regencia de Farmacia, matriculada en tercer semestre de la Universidad de Bucaramanga. Para esta materia de Biología Celular y Molecular, en la unidad 1 tenemos como actividad realizar un video sobre qué caracteriza el conocimiento científico. Empezamos por decir que la ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento, y ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Y la pseudociencia es todo aquello que no es original, que se trata de una copia o imitación, y la pseudociencia en definitiva no cuenta con el rigor de las ciencias convencionales. Y si llegásemos a entender ampliamente que cualquier información de conocimiento exige las pruebas pertinentes para ser aceptadas, no habría lugar para la pseudociencia. La pseudociencia es más que supersticiones. Uno de los ejemplos era el hecho de que si pensábamos que algún objeto se iba a mover, entonces se tendría que mover y no se puede, es imposible. O que si depositábamos agua en vasos, esa se iba a convertir en vino, que tampoco se puede hacer. Dice que en el mundo hay una cantidad de personas inteligentes con un talento especial que se apasiona por la ciencia. Entonces, uno de los textos más antiguos de la historia humana, datado en Sudamérica, hace 4000 años, lamenta el desastre de que jóvenes sean más ignorantes que la generación inmediatamente precedente. Y hace 2400 años, el anciano y malhumorado Platón, en el libro séptimo de las leyes, dio su definición de analfabetismo científico y afirma que el analfabetismo es mucho más peligroso en nuestra época que en las anteriores. Él esto definía como analfabetismo el hecho de que no conocieran el 1, el 2, el 3, o que no conocieran cuáles eran los pares, cuáles eran los impares, cómo medir la noche, el día, o que era la luna, o que era el sol. Eso para él era analfabetismo y decía que más del 90, que el 95, según los estudios, el 95% de la población era analfabeta científica. Y le preocupaba el hecho de que las personas no investigáramos sobre qué era la contaminación ambiental, sobre qué eran las pastillas de emergencia, sobre qué era la televisión, sobre qué efectos secundarios traían los medicamentos. Todo eso le preocupaba que, o sea, como decir que no leyéramos, ¿no? Eh, En otra de las preguntas, ¿es necesario un método o métodos en la ciencia? Entonces, sí son necesarios los métodos en la ciencia porque son los que permiten la observación, la medición, la formulación de preguntas, el análisis, la hipótesis y la experimentación, y son los que nos ayudan a diferenciar una teoría falsa de una real. Entonces, entre ellos encontramos el método científico, método deductivo, método axiomático, método inductivo, método de probabilidad y estadística, método histórico y hermeneuto, método dialéctico y formación de teorías. Pregunta, ¿cuál es la relación de la ciencia con la sociedad? Dice que los trabajos y los sueldos dependen de la ciencia y la tecnología. Si nuestra nación no puede fabricar a bajo precio y de alta calidad los productos que la gente quiere comprar, entonces las empresas pues tendrán que irse a otros países a transferir un poco de prosperidad. Hipócrates el Cos, que es el padre de la medicina, todavía se le recuerda 2500 años después por el juramento de Hipócrates, de que existe una nueva forma modificada que los estudiantes de medicina lo realizan cuando hacen cuando salen graduados como médicos, pero principalmente se les recuerda por sus esfuerzos por retirar el manto de superstición de la medicina para llevarla a la luz de la ciencia. Entonces, a medida que fue avanzando el conocimiento de la medicina a partir del siglo IV, cada vez era más lo que entendíamos y menos lo que se le atribuía a la intervención divina, porque pues anteriormente
los que no sabían qué enfermedad era, entonces le atribuían a algo divino, que era que producidas por algo divino. Pero porque no sabían, no tenían conocimiento, ignoraban qué enfermedad era, entonces por eso se lo atribuían a lo divino. Es tanto en las causas como en el tratamiento de la enfermedad, la muerte, el parto y la mortalidad infantil ha disminuido y el tiempo de vida ha aumentado. En la medicina ha mejorado la calidad de vida de millones de personas en el mundo. En el diagnóstico de la enfermedad Hipócrates se introdujo elementos de método científico. De esa medida que fueron avanzando lo de la medicina, pues la calidad de vida fue mejorando porque fueron creadas los antibióticos, fueron creadas las vacunas, como anteriormente pues no existían sino los antieméticos, era muy poco el medicamento que existía. Entonces, los laxantes, los eméticos y los narcóticos, había mucho paciente que moría por falta de medicamento, porque no existían los antibióticos que eran especiales para tratar enfermedades infecciosas. Antes de la intervención del termómetro, él hacía gráficas de las curvas de temperatura para muchas enfermedades y recomendó a los médicos que a partir de los síntomas del momento intentaran predecir el pasado y el posible curso del futuro de cada enfermedad. Entonces, en la época preagrícola de cazadores y recolectores, la expectativa de vida humana era de 20 a 30 años de vida, la misma que en Europa occidental a finales de la época romana medieval. Desde el año 1870, la expectativa de vida era de 40 años, en 1915 de 50 años, en 1930 de 60, en 1955 de 70 y así fue aumentando hasta hoy tener una expectativa de vida de 80 años. La causa de esta transición asombrosa son las medidas de salud pública, las medicinas y la tecnología médica. Las medidas de salud pública sobre todo son pues las medidas de promoción y prevención que manejan las entidades de salud. Los científicos también, así como crearon medicamentos, como también crearon antibióticos, vacunas y mejoraron la calidad de vida de las personas, pues también hicieron cosas que también afectaron la vida del ser humano. También crearon armas nucleares, radiaciones, crearon un fármaco que era la talidomida, que era un antiemético para mujeres embarazadas en el primer trimestre, pero también produjeron muchos efectos secundarios como malformaciones congénitas. El CFC, que era el clorofluorocarbono, que es un químico que le agregaban a los sprays y eso fue lo que dañó la capa de ozono. El agente naranja, que era un herbicida que lo utilizaron para fumigar las tierras y el objetivo de ellos era que la gente del campo tuviera que salir a las ciudades porque ellos eran los que apoyaban las guerrillas. Entonces ellos tuvieron que obviamente salir porque les dañaron los cultivos y dañaron las tierras. Con ese agente naranja mataron a más de 3 millones de personas y más de 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas producidas por este agente naranja. Crearon también el gas nervioso, que es un gas que produce la muerte en las personas. Contaminaron el aire, la contaminación del agua, extinción de especies y fábricas que eran tan poderosas que se podrían arruinar el clima del planeta. Entonces, sencillamente estamos atados a la ciencia y lo mejor es sacarle provecho. Uno de los que es espectacular ha sido como se ha creado por lo menos los sistemas de estudio a distancia. Entonces, soy una de esas beneficiadas de la ciencia también, porque obviamente no tengo el tiempo para estudiar en una universidad donde tenga que estudiar presencial y la oportunidad que la UNAD nos da de estudiar por este medio
es espectacular y sé que muchos alumnos como nosotros pues están aprovechando esta oportunidad y gracias a Dios y gracias a ustedes que nos permiten desarrollar este proyecto y cumplir con nuestros sueños. Muchas gracias.